Comentario para Mariana y es acerca del tema de los lugares de memoria. Es un tema que me interesa mucho, súper importante, y me alegra mucho que lo hayas tocado. Sin embargo, siento que me imagino por el límite del tiempo no pudiste profundizarlo. Entonces quería preguntarte si pudieras hablar un poquito más sobre estos lugares de memoria en la ciudad de Quito, lugares que, como sabemos, como dice Nora, pueden ser objetos, pueden ser lugares concretos, simbólicos. Entonces, dado que, como bien lo mostraste, la historia de los ecuatorianos ha sido de manera deliberada borrada de la historia ecuatoriana. Entonces, si pudieras hablar sobre esto y cómo la comunidad trata de representar esos lugares. Y gracias por las ponencias. Mi pregunta también es por la Mariana. Me encanta muchísimo tu ponencia y bueno, también estaba trabajando con comunidades indígenas, a veces en los mismos barrios en Quito, y lo que mencionaste me parecía muy interesante, que viven los pueblos indígenas como los Tutucara y Quichuas, viven en las mismas zonas, tienen un problema común que a veces es la pobreza, pero al mismo tiempo hay algo separado. La construcción, por ejemplo, de nuevas estructuras de vivir en el barrio, como mencionas tú, los petenques. También en las comunidades indígenas hay las comunas de los quitucanas que existen a veces en el mismo lugar. Entonces, quiero preguntar, ¿hay alianzas, hay formas de coexistencia o tenemos fronteras adentro de esos barrios? Eso, gracias. Y yo cierro la investigación que he hecho, la investigación grande, y yo tenía una diapositiva más, pero que ya no la mostré porque era como complejizar mucho, son como muchos conceptos bien fuertes, ¿no? El de Palenque, el de diáspora, el del lugar de la memoria. Entonces creo que el concepto del lugar de la memoria, en tanto anclaje de la experiencia urbana en la ciudad de la población afroecuatoriana, tienen que ver, para mí, en el análisis que he hecho, con 4 elementos. Por una parte, la memoria silenciada, digamos, de la historia de la ciudad, ¿no? Donde no aparecen en la historia oficial de construcción de la ciudad de Quito. Luego está en evocar la ciudad desde las experiencias de racismo y discriminación que se ha tenido. Entonces, es interesante cómo, digamos, tú representas el centro de la ciudad como espacio de discriminación, pero tu barrio como espacio de libertad, como el Palenque urbano, digamos, ¿no? Entonces está anclado en eso también la construcción espacial de Quito respecto a esta población. Después, considero que un lugar de la memoria también es la racialización de los cuerpos, donde en un lugar eres más visible por tener un color de piel o una estética, y en otro lugar eres menos visible, digamos, puedes pasar desapercibido. Hay lugares donde no pasas tan desapercibido por estar asociado, digamos, a algo, a lo peligroso, como la imagen que les mostré, ¿no? Donde, ¿cuál es la imagen que de las personas que viven en un determinado lugar, como el efecto del lugar? Las personas que viven en un determinado lugar también tienen que ver con la identidad social. Y el cuarto lugar de la memoria, para mí, es la perpetuación de las territorializaciones propias, ¿no? Y esto con el Palenque urbano y la afrodiáspora. Entonces, de todas maneras, yo he hecho como ese esfuerzo teórico, digamos, de esta aproximación, que yo te puedo pasar después de esta presentación, pero más o menos por ahí ha ido mi análisis respecto al lugar de la memoria. Por otra parte, el tema de la convivencia, ¿no? Yo lo que he visto es que en estos barrios, bueno, es definitivo, ¿no? O sea, son multiétnicos.
pero llama la atención cómo en los textos producidos son identificados como barrios negros, y tú te preguntas ¿por qué? Es interesante, pero en Quito la primera población indígena, digamos, la primera población étnica son los montubios, la segunda son los afroecuatorianos, son el 7%, y la tercera son los indígenas. O sea, al contrario de lo que uno pensaría, los indígenas están con el 5% de la población total, contrario a lo que uno pensaría, digamos, que es. Ese es un dato interesante. Y lo que he visto es que finalmente creo que al interior de estos barrios se producen unas relaciones de tensión, ¿no? Yo no creo que haya, o sea, creo que en tiempos, por ejemplo, yo he hecho el estudio del caso de Carapungo, y en tiempos de adversidad sí se han unido, pero realmente no, pienso que, y por lo que he visto, que no es que hagan un todo común, digamos, esta multietnicidad de cada barrio, ¿no? Sino que sí hay cierta división por el tema de la identidad étnica. No es que hagan toda una estrategia, digamos, común para acceder a cosas. Solo en momentos por la historia, digamos, de estos barrios, en los momentos de lucha, ¿no? Porque eso los caracteriza, ¿no? Han sido ocupaciones, han sido tomas de tierra, han sido estas cosas, pero después, no, porque identitariamente, para unos, los afroecuatorianos es como que son muy bulliciosos, ¿no? Porque están con la bomba y así, a full, y para los otros, o sea, que comen conejo, que no sé qué, entonces no, o sea, son momentos para mí de crisis, digamos, ¿no? Y de reivindicación o de lucha que se pone. Se puede decir que es su alto de la paz. El Plan 3000 cuestiona e interpela a la sociedad elitista y cruceña, tradicional y conservadora. Aparentemente ambas han nacido el mismo año. El 83-84 nació el Alto y el 83-84 nació Plan 3000. Aparentemente hacia afuera de la ciudad, parece ser que el Plan 3000 fuera el interpelador y cuestionador y contestatario del sistema social cruceño. ¿Es así? ¿No es así? Pero me gustó la presentación, me gustaría que nos enfocara de una manera mucho más, incluso hasta pedagógica, porque una de las cosas que se cuestiona es que parecería que la ciencia social es una ciencia exotérica que se ha inventado un lenguaje que nadie le entiende, y la exposición que he hecho es sencilla, concreta y práctica. Entonces, ¿por qué no hablar en un lenguaje sencillo? Porque acabo diciendo que la vida es más sencilla de lo que parece, y el lenguaje también debería ser así. Todo al tema de la exposición de las lavanderas, y un poco más como que entrando en el tema de la curiosidad, el tema de explicar cómo es que nace la necesidad de poder explicar esta práctica, explicar también un poco sobre el enfoque de género que tiene la misma, y explicar un poco el tema de como práctica económica, porque a lo largo del video empiezan como que a decir de que ellas hacen esto como una práctica económica y todo eso, ¿no? Sería esa la pregunta. Me ha parecido muy interesante cómo hemos trabajado en el objeto. A mí me parece que a partir de una prenda de vestir podemos encontrar toda una serie de dinámicas, inclusive transnacionales, ¿no? Si vamos a ver el detergente, si vamos a ver la forma de lavarnos. Hasta estamos viendo la reconfiguración misma de cómo está la economía. Pero has dado 4 temas importantes que no los he desarrollado, y creo que en relación a eso me gustaría ver cuando tú has trabajado el derecho al sol, el derecho al agua, o sea, tal vez puedes resolver un poco de eso. Como una ciudad conflictiva, reaccionaria,
ya había pasado el 2008, los conflictos del 2008, por ejemplo, y había otro polo de conflictividad que estaba dado en esta ciudad, pero enfáticamente en el Plan 3000. Y haciendo una comparación entre ambas regiones, llamémosla, entre ambas ciudades, ambas tenían características muy similares. El tema de crecimiento, migración, el Alto, por ejemplo, del campo a la ciudad, ¿no? Pues el desarrollo, 85, por cierto, en 1985 fue que el Alto se determina como autónomo, como un municipio. Y el Plan 3000, a partir de la relocalización de las minas y demás, empieza a generar una población masiva. Estoy hablando después de las riadas y demás. Entonces, evidentemente, el Plan 3000 era una tierra de collas, ¿ya? Y por muchos años, compañeros, el Plan 3000 siempre fue vista de esa manera. Pero llega un tiempo, esta parte, donde el tema de la bolivianidad, la integración, la interculturalidad, etcétera, etcétera, empieza a tomar una simbiosis muy importante y se empieza a ver de otro matiz la ciudad, ¿ya? Esta experiencia de proyecto, por ejemplo, nos hizo entender muchas cosas. El tema de la comunicación juega un rol tan importante y determinante en nuestra sociedad, en las sociedades básicamente, donde pueden informar y más desinformar. Entonces hicimos un pequeño ejercicio, un diagnóstico de preguntas, ¿no? Chicos del Alto, ¿qué era lo que ustedes piensan o qué es lo que pensaban respecto a los jóvenes cruceños? ¿Y saben qué eran las respuestas generalizadas? Unión Juvenil Cruceñista, separatistas, los jóvenes de Santa Cruz son flojos, o sea, etc., es un montón de adjetivos, ¿ya? Y te vuelcas al otro lado y haces la misma pregunta a jóvenes cruceños, en este caso del Plan 3000, hacia allá, porque resulta también que el tema de identidad de los collas que llegan a Santa Cruz es tan fuerte y se arraiga tanto que el sentir de territorialidad es tan camba, pero camba así de que dices que mueran todos los collas y por atrás menos papá y mamá, más o menos, por hacerlo. Entonces te das cuenta de que el prejuicio también que sienten ellos respecto hacia los jóvenes del occidente estaba bien marcado, que son separatistas, ponchos rojos, que quieren tomar Santa Cruz o quieren poblarnos, o sea, muchos adjetivos también. Entonces, de un tiempo a esa parte, el trabajar con estas poblaciones, el generar nexos inclusive tan cercanos, se trabajó con más de 32 unidades educativas en Santa Cruz, en el Plan 3000, más de 60 unidades educativas en el Alto. Se empezó a generar integración entre el Alto y Santa Cruz con el Plan 3000 y una integración a nivel nacional. Nos hizo entender de que la identidad cultural es tan importante y tan valiosa dentro de un territorio que te hace tomar un montón de rasgos de tu historia para asumirlos y proyectarlos como un ciudadano abierto, un ciudadano del mundo, ¿ya? Y eso de alguna manera pasó en esta experiencia de proyecto. Yo creo y doy mi cabeza como parte de un hito que el trabajar con tantas unidades educativas nos hizo entender y nos hizo provocar en la población joven al menos de que el tema identitario, o sea, sí, yo soy hijo de padres que han venido del occidente y demás, pero vivo en tal barrio, me relaciono con la comunidad, participo en tal grupo juvenil, etcétera, etcétera, te hace pues tomar una posesión de tu estado, tanto mental, físico, y te hace entender de que las necesidades también no se subsanan con un abrir y cerrar de ojos, sino más bien que tenés que demandarlas, ¿no? Evidentemente aquí hay un suceso que lo mencioné en mi exposición, de inequitativo de redistribución de recursos, y eso es una realidad, no hay nadie que lo pueda ocultar. Sin embargo, te concluyo con esto, esa simbiosis de pluricultural, llamémoslo, hace ya muchos años atrás se ha ido disuadiendo.
Puede ser que en algunas personas haya quedado esa espina, pero yo creo que ahora nos vemos de igual a igual todos y todas. O sea, en la decisión de la familia de construir dónde se va a tender y secar la ropa, ¿no? Incluso si le ponen una lavandería, no se procura, digamos, un techo para cuando la familia no esté y haga lluvia, o un lugar para doblar la ropa. O sea, eso no se piensa, ¿no? Entonces, y eso sí tiene que ver con una concepción arquitectónica masculina, creo yo, pero también de un fenómeno que pasa más bien de la arquitectura, que olvida las cosas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces por eso yo comparaba con la cocina. La reducción de la cocina en los espacios, en los departamentos, es muy evidente, está respondiendo a una lógica de desaparición de el fenómeno alimentario como fenómeno social, ¿no? Entonces ahora los departamentos son para 2 personas para cocinar, ¿no? En cambio antes eran pues laboratorios y despensas, ¿no? Las cocinas grandes de las abuelas, ¿no? Entonces eso pasa también con los espacios de lavado y secado de ropa, ¿no? Y con respecto, entonces estoy debatiendo el enfoque de género, digamos, desde ese lado, y por eso también he decidido no concentrarme en mirar un poco, analizar al sujeto lavanderas desde su lugar más económico, sino valorar más bien sus luchas, ¿no? Entonces las luchas que estas compañeras se enfrentan con la gestión de estos espacios, por ejemplo, es muy interesante. Y hacen una crítica a la arquitectura que no responde a sus necesidades, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué si todas venimos a lavar frazadas aquí, me haces un lavandero para arriba, ¿no? O sea, no estás leyendo mis necesidades, ¿no? Entonces, y la historia, hay un libro bien bonito en Colombia que he visto, historias de las lavanderas Ríos y Manos, algo así es, y retratan un poco en los archivos históricos de Colombia de cómo las lavanderas tienen pugnas sobre la gestión del río, ¿no? Porque permanentemente quieren cerrar para limpiar, no sé, para que no se contamine el río, ¿no? Pero se olvidan de estas actividades más cotidianas que tienen que ver con lavar las frazadas, lavar la ropa, ¿no? Esa es una lucha muy interesante que más bien me gustaría revalorizar, ya que hay varios estudios que dan un poco cuenta de qué tipo de sujetos son las lavanderas y su aporte a la economía y demás, pero desde otro lado, ¿no? Con respecto a esta pregunta que hace Pedro sobre esto del derecho al sol, del derecho al agua, ¿no? Ahí yo creo que el estudio puede ser interesante porque da un viraje. O sea, yo creo que las imágenes están diciendo que esas personas están en una lucha por el espacio y por el sol, principalmente quienes viven en departamento, ¿no? Y haciendo notas así etnográficas. Por ejemplo, tengo una amiga que lava el domingo la ropa y la tiene en el baño hasta que sea el lunes, porque el lunes recién que le toca usar la terraza, ¿no? Entonces esto me hace pensar que hay un viraje bien interesante a quiénes son los sujetos menos favorecidos en este caso, ¿no? Entonces en este caso secar en las periferias es muchísimo más fácil que secar en un departamento, ¿no? Entonces puede darnos a pensar un poco quienes sienten conquistados, digamos, por vivir en el centro, también tienen menos posibilidades de secar su ropa más cómodamente, por ejemplo, ¿no? O esta cosa que nos obligan a usar las secadoras, ¿no? Una energía, o sea, este despilfarro de la energía eléctrica, ¿no? Cuando el sol mismo puede secar la ropa, ¿no? Entonces son prácticas modernas, o sea, que cada vez la tecnología todo nos exige y nos pone sin querer, ¿no? Y bueno, en la investigación no sé si es todavía un ejercicio que estoy haciendo, ¿no? Pero yo les decía que había cosas predecibles que yo podría ir diciendo si prevalecía la ciencia, ¿no? Entonces yo creo que si yo fuera arquitecta, por ahí decía, esa construcción, la arquitectura tiene un sesgo de género y no nos permite responder a las necesidades de las familias, ¿no? O qué sé yo, decir, aquí la producción social de la vivienda está establecida por, no sé, la acumulación. Entonces no dialogar con el material que tengo, ¿no? Y creo que eso es bien importante, ¿no? Para que las fotos nos digan las categorías que la realidad está produciendo, ¿no? Eso creo que es bien importante, y por eso creo que la importancia del derecho al sol, la importancia del derecho al agua, son elementos que salen de las fotos, y creo que hay que intentar hacer eso en la investigación, ¿no? Eso.